Muy buenas y bendiciones. Desde la esquina roja te saluda el Padre Luis. Esta es una reflexión para una praxis de amor, el sacramento más importante. En el contexto del segundo domingo de Pascua, quiero reflexionar contigo sobre la bella realidad de que dejemos las puertas abiertas de la iglesia para que el pueblo pueda entrar. El Evangelio de hoy, en Juan capítulo 20, sobre todo el verso 19, nos dice lo siguiente: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos y discípulas estaban reunidos por miedo. O sea, las puertas estaban cerradas porque tenían miedo. Mi argumento principal para hoy es que debemos de crear iglesias con teologías de inclusión con participación. Unas iglesias que, aunque tengan miedo, hagan lo que hay que hacer sin ser cobardes. O sea, podemos tener miedo, pero no seamos cobardes. O sea, abrir las puertas. Ellos y ellas tenían miedo de lo que le podía pasar. En efecto, el miedo es, podríamos decir, una reacción natural, de propia conservación, que las personas valerosas son capaces de superar cuando es necesario. Pero en cambio, la cobardía es una actitud permanente inspirada en el miedo, que revela una derrota y una rendición total ante este fenómeno psicológico. El miedo me lleva a una apatía o parálisis socioespiritual que pretende justificar mis acciones camaleónicas negativas. Ser camaleónico negativo quiere decir que, al igual que el reptil, la persona se puede adaptar a cualquier medio de forma rápida, pero en esta ocasión para esconderse. ¿Cuál puede ser el mensaje que enviamos cuando tenemos una teología camaleónica de tener las puertas de la iglesia cerradas? Las puertas pueden estar física y o teológicamente hablando cerradas. Y quiero enfatizar esto porque hay iglesias que tienen las puertas abiertas, pero tienen una teología de exclusión. Y aquí no todo el mundo es bienvenido o bienvenida. Han convertido la iglesia en un club privado para miembros solamente. Es aquí en donde secuestramos o privatizamos a Jesús para que esté al servicio de los grupos dominantes. Por eso nos preguntamos, como decía ese gran cantautor venezolano Ali Primera, ¿Cristo al servicio de quién? La puerta cerrada de la iglesia la convierten erróneamente en un museo de gente santa. No es que haya gente santa, pero al mantener las puertas cerradas, que esto es para nosotros nada más, queremos mandar ese mensaje. Esto es un museíto que tenemos aquí. Se supone que las iglesias son comunidades que representan el amor infinito de Cristo, y muchas de ellas lo hacen. Pero ciertos grupos de personas parecen ser continuamente ignoradas, alienadas, subvaloradas y simplemente perdidas dentro de las iglesias. Las estructuras de liderazgo, las experiencias sociales, los valores religiosos y las tradiciones dentro de las comunidades religiosas tienden a favorecer a algunos grupos, pero no a todos. Lo que resulta en discriminación en lugar de igualdad, exclusión en lugar de aceptación y prejuicio en lugar de justicia. ¿Qué grupo de personas están siendo ignoradas o subvaloradas en la iglesia contemporánea con la práctica camaleónica de puertas cerradas? Esa que nos lleva a decir quién entra y quién no entra en esta iglesia. Bueno, puedo añadir alguna de estos grupos y si se me queda alguno, pues tú los añades. En nuestro sistema capitalista, las personas mayores de la tercera edad son retratadas como un grupo demográfico de bajo valor entre las iglesias. Esto porque no son parte de la reserva de producción dentro de un capitalismo. Sí, estuvieron ahí, hicieron una contribución, ya no lo hacen, que se echen para un lado, ya son un estorbo. Y tenemos una sociedad que es bien antagónica en su discurso y sus prácticas contra la población de la tercera edad. Hay que abrir esta puerta.
Por otro lado, las personas que luchan con problemas de salud mental. Durante años la iglesia rechazó todo el campo de la salud mental y luchó continuamente contra las técnicas científicas y médicamente probadas que implementaban asesoramiento, medicamentos y otras terapias útiles. La iglesia intentó eliminar con oración los problemas y alentó a un liderato sin preparación a asumir roles para los que no estaban calificadas o calificados, llamando demonios a cualquier cosa que no entendía. Hay que abrir las puertas de la iglesia para esta población. Por otro lado está la imagen de Dios, la imagen femenina de Dios, la imagen mujer de Dios. En una era en la que las mujeres son líderes políticas, empresariales y culturales, estimadas en casi todos los sectores de nuestra sociedad, todavía en el cristianismo, y no es único porque las demás religiones andan cogiendo de la misma pata, está luchando para aceptar y valorar plenamente a las mujeres dentro de nuestra iglesia, en posiciones de dirección y con poder. Porque prácticamente el trabajo de las iglesias lo hacen las mujeres. Pero el liderato, el poder está en nosotros los hombres. O sea, como que no hemos madurado lo suficiente para desmantelar todo proyecto patriarcal, sexista, dentro de nuestra sociedad y sobre todo dentro de nuestra iglesia. Están también las personas pobres, contrario al disparate que predica la teología de la prosperidad. Dios no produce la pobreza. Vamos a dejarnos de bobería. ¿Está bien? Hemos creado unas estructuras de opresión, hemos creado una lucha de clase, donde un 1% tiene el control de los recursos del pueblo y el 99% que se los lleva el diablo. El capitalismo y la pobreza están relacionados de manera complejas, pero controvertidas. El capitalismo causa y reproduce la pobreza a través de sus crisis periódicas y su explotación de trabajo y crea estructuras para reproducir esta opresión, pero también crea estructuras para bendecir esta opresión. Ahí está la iglesia. Por eso la iglesia tiene la obligación de ser anticapitalista. Es que no me cabe en la cabeza. La iglesia tiene que por obligación ser anticapitalista, porque es una distribución errónea de la creación de Dios. Por lo tanto, en vez de crear unos ministerios de cogerle pena a la gente pobre, vamos a desmantelar todas estas estructuras dentro de nuestra sociedad. Unas que producen la pobreza y dos que mantienen la pobreza. Vamos a abrir las puertas para que el pueblo entre. Están también personas con desafío físico, intelectual o sensorial. La iglesia tiene que tratar a estas hijas e hijos de Dios con dignidad, amor, respeto y compasión. Tenemos que crear ministerios de inclusión con participación, donde le hagamos sentir que son parte de todo este proyecto del cuerpo de Cristo. Hay que abrir esta puerta. Están también las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, plus. Sigue habiendo división en las denominaciones religiosas en torno a los esfuerzos por aceptar o rechazar la igualdad para las personas LGBTQ+, en los bancos de nuestra iglesia y en el clero. No puedo decirte cuántas personas, hermanos y hermanas de la comunidad LGBTQ+, me han informado de los comentarios odiosos, homofóbicos, transfóbicos que han escuchado de personas, sacerdotes, diáconos, hermanas, hermanos, todo un laicado, obispo, director de educación religiosa, maestro de escuela, supuestamente hablando en nombre de la iglesia, pero con una teología de odio, de exclusión, de que aquí tú no cabes. ¿Cuándo vamos a parar todo esto? La sexualidad es un don de Dios. Dios la creó bien diversa. El problema lo tenemos nosotros de aceptar la diversidad de Dios. Hay que abrir esta puerta para que nuestros hermanos y hermanas entren. Y, por último, no menos importante, las personas con adicciones. Creo firmemente que la iglesia debería estar en la primera línea del ministerio de adicciones, pero ese ministerio no es fácil.
Trabajar con adicciones y con quienes están viviendo esta realidad es complicado. Yo lo reconozco. Requiere mucho tiempo y es doloroso, pero es posible. La espiritualidad se define como una apertura a Dios, la naturaleza o el universo donde podamos experimentar armonía con la verdad, sentimientos de amor, esperanza y compasión. Inspiración o iluminación con un sentido de significado y propósito en la vida. La conexión o reconexión de una persona con Dios. La persona adicta es un hijo o una hija de Dios. Hay que mirarle con compasión, hay que mirarle con dignidad, hay que mirarle con respeto. Hay que abrirle las puertas dentro de la iglesia. Hermanos y hermanas, necesitamos iglesias saludables que no sean indiferentes a las realidades del pueblo, que tengan las puertas abiertas. Podemos tener miedo, pero no seamos cobardes. Indiferente a las injusticias del diario vivir con conductas camaleónicas que ofrecen un mañana sin repercusión en el presente, no es parte del Evangelio de Jesús. Están predicando a un Jesús politizado a las prácticas de opresión y explotación social, económica, política, cultural y religiosa. Estas son la gente que pueden decir, la iglesia no debe bregar con política, pero practican una política de opresión, explotación social, económica, política, cultural y religiosa. Pero de una manera camaleónica pretenden despolitizar lo radical del ministerio, ejemplo de Jesús, que estuvo siempre al servicio del pueblo, no para contemplar la opresión, sino más bien para contemplarla y cambiarla, producir liberación aquí y ahora. Cada uno de estos temas, hermanos y hermanas, son un impacto significativo para que podamos construir iglesias saludables. Saben ustedes que la tradición de las puertas rojas en la iglesia se originó en Inglaterra durante la Edad Media, cuando era un signo de santuario. En esto es que tenemos que convertir nuestras iglesias. Un lugar de santuario que le dé cabida a todas estas realidades que hemos mencionado aquí. ¿Es esto lo que estamos haciendo con nuestros ministerios? Comencemos hoy a abrir las puertas de nuestras iglesias. Bendiciones y la paz con justicia sea con ustedes y prométanme que van a ser muy felices. En el amor solidario, el sacramento más importante. Amén y ashe.